Vamos a dejarlo en claro desde el primer minuto. Man of Steel es una buena película. A pesar de no ser tan acérrimo al estilo de Zack Snyder y siendo consciente de varios sus tropiezos, sí es verdad que el tipo maneja un digno talento en la presentación y elaboración de historias. Un talento minimizado y bastardizado por el odio injustificado que fue recibiendo en las redes. Man of Steel, al final, es un sencillo pero atrapante relato sobre un hombre que busca su espacio entre dos mundos, uno que le teme y otro del que su legado pesa en sus hombros, el viaje de un hombre convirtiéndose en una leyenda, el mejor puente entre ambas razas. Luego de revisitarla tras tanto tiempo, la película cumple en casi todos sus apartados, desde personajes, dirección, dilemas, mensajes y batallas. Dios mío, las batallas. Pero, si les menciono algo como la peor escena de Man of Steel, ¿qué se les viene a la mente? ¿El famoso déjalos morir Clark? ¿El 5 de asada? ¿O la batalla en Metrópolis? La verdad es que ninguna. Todas ellas, por muy polémicas y contracorriente que puedan parecer, siempre vienen acompañadas de algún argumento que les pueda apropiar con una justificación. Pero la escena que vamos a ver ahora carece de cualquier cosa cercana a una justificación. Es más, su propia existencia arruina la construcción de la película como una piedra en el riñón. Pero, antes de saber a qué escena me estoy refiriendo, debemos hacer un preludio a un momento inicial, al de un granjero de Kansas intentando criar a su hijo alienígena. Mi relación con el señor Kent es de la más curiosa. En mi pasado, yo me había unido al mame de tacharlo como uno de los peores padres de la ficción, hasta que llegué a compararlo con Henry Cavill de Evangelion. Y si bien esos memes se hacían con ironía, actualmente me dan algo de pena ajena. Y al revisar de nuevo la película, comprendí que la mayoría de mis puntos están exagerados. La mayoría, no todos. Luego les cuento. Aquí la crítica surge de cómo puede ser capaz de decirle a Clark que debió dejar a esos niños ahogarse. Y es verdad, ningún padre en una situación normal debería llegar a eso. Pero, ¿ustedes ven en esto una situación normal? Como el mismo Jonathan nos había explicado, su hijo es la respuesta que la humanidad está buscando sobre la vida extraterrestre, sobre si estamos solos en el universo. El hombre comprende cómo actuamos los humanos ante lo que no comprendemos, y anda a saber lo que le haría el gobierno si descubre al pibe. Por eso, aunque sea difícil, le insiste con que se mantenga a raya para no llamar la atención. No es que le diga algo como, sí Clark, esos niños debieron morirse, pedime 3 de jamón y queso y una de choclo. No. Hay duda, hay arrepentimiento. Vemos la cara de un hombre que no sabe qué responder ante tal situación. Él sabe que Clark fue enviado a su mundo por alguna razón, pero entiende que hasta que no esté listo no puede arriesgarse a ponerse en riesgo, ni a él ni al mundo, porque una vez que el planeta lo conozca, todo va a cambiar. La política, la ciencia, la religión, toda manera de comprender nuestro entorno va a cambiar para siempre. Pero volviendo a Jonathan, pese a que tenga más preferencia por el Park-Kent carismático y buena onda, como el de Sean Ryan en la Post-Crisis o Jeff Jones en Secret Origins, lo que hicieron acá no está ni tan mal. No diría que es un personaje excelente porque cuenta con un par de detalles que terminan arruinando su desarrollo. De vuelta, más adelante les digo por qué. Pero sigue siendo uno bastante funcional y entrañable. Puedo entender si no estás de acuerdo con sus decisiones o pensamientos, pero al final del día es solo un padre que ama a su hijo y que busca protegerlo de la cólera del mundo. Allá afuera, sea en ficción o en la vida real, hay padres que solo ven a sus hijos como meros estorbos, otra boca que alimentar, que no les fomentan otra cosa más que decepción, frustración y desconfianza. Así que poner a este tipo bajo la misma escala de mal padre me parece rasparse en el terreno de la exageración. Caballeros, finalmente llegamos al momento donde les voy a revelar cuál es la peor escena del Hombre de Acero. Y esa es... Ay, olvídense, Dark Raven ya lo spoileó en mi comunidad. Y sí, es la escena del bar. A él les mando un resumen. Clark anda trabajando de camarero en un pueblo pequeño. De repente ve como un camionero se pasa de lanza con una mina. Clark le pide que por favor se calme y que no rompa las pelotas. Bueno, así, pero ya me entienden. Y entonces el camionero, en vez de escucharlo, decide humillarlo. Y Clark está a punto de arremeter, pero su compañera le dice que no lo haga, que no vale la pena. Y Clark, sin opción, se va. Y después, en la siguiente toma, pasa esto. Por el amor a la falopa de Dieguito Maradona. Si tuviera que resumir este momento con una sola frase, sería el efecto mariposa hecho escena. Porque es increíble cómo una secuencia de apenas un par de segundos puede llegar a arruinar la construcción de una película de más de 2 horas. ¿Por qué me caga tanto?
Bueno, yo les pregunto una cosa. ¿Cuál es el propósito de los flashbacks con Jonathan? Aparte de establecernos a los personajes, sus dinámicas y las razones de su actuar, sirven para dejarnos bien en alto el tipo de mundo que estamos presenciando. No es un mundo echado a la fantasía como el de Christopher Reeve o el más reciente de James Gunn. Es uno mucho más orillado hacia el realismo, uno donde la más mínima acción puede desatar un desastre global. Todas las escenas con Pa Kent nos guían hacia esa dirección, y la película realmente andaba por un muy buen camino, hasta que llegamos a este momento, donde parece que al guión le agarró un derrame cerebral y es capaz de mostrar un camión destrozado de la manera más irreal y escandalosa posible, sin revelar alguna clase de consecuencia o altercado, reduciendo la existencia de Jonathan, sus enseñanzas y futuro sacrificio a una mala broma. Es una secuencia que, mientras más la piensas, peor se pone. ¿Cómo sabía que ese era el camino del abusador? ¿Cómo le hizo para no activar ninguna alarma? ¿Cómo entre tanto ruido no pudo alertar a nadie estando justo al lado de un bar? ¿O es que Clark activó el modo sigilo? Esta escena es tan pedorra que, fuera de joda, no he leído ni un solo argumento que la pudiera defender de forma honesta sin dejar más huecos. A cada una la puedo resumir en... ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Excusa número 1. Solo es un chiste, no debes tomártelo en serio. ¿Me están diciendo que el escritor puso en riesgo la lógica de su mundo y el conflicto de su protagonista para contar un chiste? ¿No es acaso de esto lo que nos quejamos con Marvel? ¿Cómo deben arruinar momentos con drama potencial para tirar comedia efímera? Excusa número 2. Si Clark golpeaba al camionero, pudo haberlo matado. En escenas siguientes, Clark es capaz de cauterizar la herida de Lois con su visión de calor sin partirla a la mitad, y en la misma escena se muestra que Kent puede controlar su fuerza de voluntad, no solo en esta, sino en otras más. Excusa número 3. Claro, el camión se iba a levantar e iba a delatar a Clark. Bueno, tengo una palabra para eso, falacia ad absurdum, reducir un argumento al máximo ridículo para que pierda validez. Chabón, no nací ayer, obviamente el camión no se va a levantar para andar de buchón, no es Optimus Prime. Nada más digo que, no sé, ¿no debería haber alguna clase de pánico, miedo, alguna pregunta de qué pudo provocar esto? ¿Nada? Excusa número 4. El de Christopher Reeve hizo lo mismo, y no te veo quejándote. Sí, Christopher Reeve, el mismo que por cada película se sacaba un nuevo power-up del ojete para zafarse de sus problemas. Esto es falacia de vieja escuela. Yo digo que A está mal, el otro me dice que B está mal y que no me ve quejándome. Yo digo que, bueno, B está mal, pero A sigue estando mal. Un error no justifica otro. Las películas de Christopher Reeve eran más descafeinadas y abiertas a la fantasía. Se prestaban mucho más al absurdo de la Edad de Plata. Y ojo, esto no las libera de sus críticas, pero no me parece indicado querer usarlas como tapadera ante otra versión que busca ser mucho más seria y madura. Voy a sonar rebuscado, pero imagínense que alguien se pusiera a criticar al Batman de Christian Bale, y luego alguien le dijera, pero el de Adam West hacía lo mismo, sí, el de Adam West. Y es por eso que este tipo de comparaciones fracasan, porque nunca toman en cuenta cuestiones como el ridículo, el nivel de pretensión o las demandas de la época. Para resumir, Reeve y West no buscan ser realistas, Bale y Cavill sí. Excusa número 5. Superman no es perfecto. ¿Acaso no puede cometer errores? Un error sería exponerte de más con tal de salvar vidas. Un error sería no controlar tu fuerza en tu primera gran pelea contra una bestia desatada. Un error sería no notar una bomba cubierta de plomo porque estabas muy sofocado por toda la mierda que te tiraba encima. Pero esto no es un error, esto es dejadez, esto es no tener ganas. Pero ya hablando en serio, yo podría tomarlo como un error si la propia película me lo planteara como uno. Para rejuntar en un solo frame, Clark se cagó la enseñanza a su padre, puso en riesgo la estabilidad del mundo y provocó un despelote desmedido por un solo sujeto. En lugar de darle algún seguimiento, la película se vuelve muy tibia con esto y hace como que no pasó nada. Comparémoslo con su posible equivalente en Marvel, el Hombre Araña. En Spider-Man 2, Peter le tiene que pedir disculpas al tío Ben por tener que romper su promesa, por tener que colgar la máscara ante el hecho de no soportar más la responsabilidad. Y aunque podemos simpatizar con él y apoyarlo en su elección, la película igual hace que viva en carne propia las consecuencias de su decisión. Incluso Spider-Man 3, con lo berreta que se siente, llegando a la reescritura del personaje, vemos un tratamiento a las cagadas de Peter, cómo le pesan los errores que ha cometido por toda la película, sea a manos del simbionte o no. Incluso en Batman v Superman, en la escena más odiada de la peli, la del Capitolio, hay un tratamiento. Vemos cómo Clark se siente arrepentido por no poder escuchar la bomba a tiempo. Esa es lo que me refiero, a una causa y un efecto. Excusa número 6. La gente podría pagar los daños con el dinero que Clark no cobró al irse. ¿Tienes pruebas? Solo mi palabra.
Dejando el Miami me lo confirmó, la verdad es que tiene sentido. Vamos a darle el beneficio de la duda. Después de todo, ¿cuánto podrá cobrar un camarero en el 2013? Vamos a fijarnos. A ver, sí, mira loco, creo que eso no se va a poder. Excusa número 7. Superman puede ser violento, no siempre debe ser Buda. Y estoy completamente de acuerdo. De hecho, una de mis escenas favoritas del Hombre Acero ocurre en Birdlight, donde Superman confronta a un traficante de armas que le vendió su mercadería a un par de pibes. Y como es Gringolandia, ya saben para dónde va esto. Por culpa de este tipo, una niña quedará traumatizada por el resto de su vida. Superman ni lo piensa tolerar, agarra un arma, apunta y dispara. Pero con su velocidad consigue detener la bala, haciendo que el traficante comparta el trauma con la niña para siempre. Este momento me encanta porque nos demuestra que Superman puede ser un tremendo tipazo, pero si haces algo verdaderamente jodido, puede volverse tu peor pesadilla, sin necesidad de romper su código moral. Pero, entre esta escena y esta otra, hay una galaxia de diferencia. Primero que para cuando ocurre esto, Superman ya era una figura pública, no existe ese enrollo de mantenerse en el anonimato, por ende, no existe tanto mambo. Y segundo, que el castigo era para el criminal y solamente para el criminal. En cambio aquí, los daños son mucho más desproporcionados, haciendo que los encargados del bar tuvieran que gastar una tonelada inmensa de dinero en reparación y mantenimiento. Y aun si se diera el caso que el presupuesto no se les fuera por las nubes, el solo acto sigue siendo muy cuestionable, hacer que gente inocente pague por errores que no cometieron. Esto no solo es algo que Superman generalmente no haría, es algo que ni siquiera esta versión de Clark Kent estaría cerca de cometer. Clark para este punto ya sabe la diferencia entre bien y mal, sabe distinguir entre culpable e inocente, entiende la importancia de medir sus poderes y comprende que la estabilidad del mundo pende de un frágil hilo que viene atado con esos poderes. Y sí, Superman puede ser una figura destructora cuando el momento lo requiere, pero justo eso, cuando el momento lo requiere. Por eso, a pesar de las críticas, no puedo odiar la batalla de Metrópolis, porque Clark no solo estaba peleando por su vida, sino que lo hacía por toda la humanidad. Sí, pudo evitar más destrozos, pero era su primera gran pelea contra una persona que para este punto ya se había vuelto un animal rabioso. Si Superman no hubiera estado, la masacre se hubiera extendido a todo el planeta. Pero acá estamos hablando de un maldito camionero enclenque. Es una destrucción mucho más proporcionada y descerebrada. Esta escena se siente como una traición a lo que es el personaje de Clark, y se vuelve todavía peor cuando, pasada la hora, nos muestran otro flashback con Jonathan, donde lo tranquiliza tras ser agredido por otro pibe. Además de consentirlo emocionalmente, le da a entender que, si lo hubiera golpeado, no se iba a sentir mejor. Es una buena similitud con Ben Parker en Spider-Man 1, el hecho de que puedas hacer algo no significa que debas hacerlo. Jonathan lo estaba preparando justo para evitar ese tipo de cosas. Que ambas escenas coexistan en la misma película provoca mucha más migraña. ¿Qué nos están tratando de decir? ¿Clark es un tipo violento? ¿Es un tipo moderado? ¿Se deja llevar por sus emociones o las mantiene a raya? Nadie niega que todas estas características puedan funcionar juntas en un personaje, pero deben situarse desde cierto orden. No puedes tirar cosas random al azar y esperar a que funcione. Ah, ¿y se acuerdan que mencionaron a Christopher Reeve? Bueno, me puse a revisar la escena de Superman 2 y, mirá la casualidad, el tipo pide disculpas al encargado y paga por los daños. Estuve haciendo pesas. ¡Es un fenómeno! ¡Déjate de joder! Y aclaro, esto nos niega los problemas de Reeve, y sigue siendo injusto comparar una versión realista con otra más alocada. Pero si me dieran a escoger entre un Superman que paga por los daños que cometió, frente a otro que se manda tremendo matete y prefiere echarse la fuga, pues ya sabrás cuál es mi respuesta. Excusa número 8. El camionero pudo haber matado a mucha gente si salía a conducir. Hay que remarcar que esto no es más que un simple meme, pero el administrador de la cuenta lo usó como un argumento, así que igual lo voy a responder. Caballeros, condenemos lo que haya que condenar. El tipo es un atolondrado, misógino, acosador y una muy mala persona. Así que no veo necesario este cuento de que iba a provocar una masacre por conducir borracho por la carretera. Porque, no sé ustedes, pero yo lo veo exactamente igual a cuando entró al bar que cuando salió. No te pido una actuación de caricatura, pero al menos una seña clara de que este malandro no está en condiciones para conducir. O no sé, poner a otro fulano que le diga, flaco, no te veo bien, ¿te pido un taxi? Y no, que se le viera tomando cerveza no prueba nada. Por algo existe un término llamado exceso. Y noten la hipocresía acá. A esta gente le enoja que los haters de Snyder se inventen cosas para desprestigiar al Superman de Cavill. Una queja que,
me parece muy válida y comprensible. Pero al mismo tiempo son ellos los que inventan escenarios ficticios para cubrir las cagadas de su personaje favorito, casi como si ambos grupos fumaran de la misma María. Y podrán decir que yo hago lo mismo, y puede que tengan razón, pero al menos yo intento fundamentarme en algo que la película me sugiere. Por ejemplo, cuando Lois regresa a este bar para recopilar información sobre el alienígena, no hay mención ni aparición del camión destrozado, lo que nos deja con dos caminos, ambos malos. O el guión se está haciendo el boludo, o alguien más tuvo que poner de su dinero para arreglar los daños. Así que no somos iguales. Y todo esto preside a un problema mayor. Esta escena representa un vacío de contenido en la construcción de la historia. Y esto obliga a que ciertas personas se inventen escenarios hipotéticos con tal de rellenar el hueco. Que si el camionero iba a conducir borracho, que si tenía un seguro, que si los daños los iba a pagar Clark con el sueldo que no cobró, que si estaba pie grande por el barrio, que si esto, que si aquello, y eso está mal. Es muy creativo formular teorías y distintas interpretaciones de una misma ficción, pero el espectador no está para escribir la historia, esa tarea es del guionista. Excusa número 9. Qué raro, después de hacer eso, a Superman lo descubrieron. Un comentario irónico porque, sin saberlo, el tipo me está dando la razón. Al no haber ninguna mención sobre el evento, termina provocando un enorme hueco argumental en toda la película. Y es muy malo porque, si no hay reacción, pánico o miedo ante el suceso, la tensión y la seriedad que se estaba construyendo queda nulificada y hace quedar a Jonathan Kent como un viejito loco que solo estaba delirando, cosa que no es ni debería ser el caso. Que Clark siguiera adelante sin ninguna controversia o peso es una salvada del guión. ¿Y qué me contestó el tipo? Que no importa porque así son los guiones y es inútil discutir por eso. ¿Dónde dice esa mamada, pinche viejo baboso? Deja de desinformar a la gente a la verga. Para la próxima verifique su fuente, hijo de su puta madre. No estoy desinformando a la gente, pendejo. Ya no estoy diciendo esas caladas, por favor. Vamos a darle la razón en algo. Todas las historias, sea en menor o mayor medida, siempre serán convenientes. Una historia necesita de conveniencias para formarse y poder avanzar. Por mucho que las quieras evitar, siempre van a estar acompañándote hasta que termines tu historia. Incluso en nuestros relatos favoritos siempre tendremos conveniencias. Qué conveniente que dos pibes navegando tranqui por el lago se hayan encontrado al Avatar congelado. Qué conveniente que tres mineros en medio de la basura hayan hallado un mensaje perdido de uno de los Primes. Y qué conveniente que los simuladores, estando haciendo un operativo en un banco, justo ese banco termina en un asalto. Pero está bien, porque son estas conveniencias las que forjan la aventura y abre paso al camino del héroe. Todos los personajes están atados a la voluntad del guión, pero como escritor debes lograr que aquellas conveniencias se sientan naturales y no tanto artificiales, por medio de las acciones, reacciones, causa y efecto, etc. De lo contrario, tu historia puede quedar más abierta a sufrir de los llamados guionazos o deus ex machina. Y esto responde ante el ejemplo que puso el tipo sobre por qué los héroes siempre ganan. Y es que no es lo mismo a que los héroes ganen gracias al trabajo en equipo, estrategia y sacrificio, a que ganen por salvadas de último momento o poderes sacados de la nalga. Aquí otro ejemplo. Se podría decir que es conveniente que Zod no haya sido absorbido por el portal a la zona fantasma, pero la película aprovecha esto para sumarlo a su construcción y nutre más su narrativa. Gracias a que Zod sigue en la Tierra, se desarrolla más su rivalidad con Clark, aprendemos más del lore de Krypton desde su propia perspectiva, presenciamos cómo va perdiendo la cordura tras perder su propósito, y nos abre paso al explosivo pero espectacular acto final. Si Zod, por el contrario, hubiese sido absorbido por el portal, se habría sentido como una resolución muy sosa y anticlimática. En colación, ¿qué nos aporta el camión reventado? Prácticamente nada. De hecho, saca más de lo que aporta realmente. Hace ver al mundo más infantil, hace quedar el sacrificio de la figura paterna como un chiste y hace quedar al protagonista como un pendejo. Y sí, gracias a que Clark estaba en el bar, logra saber sobre la nave espacial que encontraron los militares, pero esa obtención de información transcurre antes del incidente. Puedes borrar esta escena y literal poco o nada cambia. De hecho, la película mejoraría al máximo. Esa es la diferencia entre lo que yo llamaría una conveniencia constructiva con una conveniencia hueca. Excusa número 10. Tú solamente quieres defender a un acosador sexual. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Miren, lo que normalmente haría en ese tipo de casos sería mandarlos bien a la mierda por mogólicos y continuar con el video. Pero como yo también soy alto mogólico, voy a sacar los lápices para aplicar la obviedad.
Sí, lápices, no me alcanza para crayones. Todos odiamos al señor Rabia de Los Increíbles, y todos nos pusimos a celebrar cuando Bob le dio su merecido. Pero, por mucha satisfacción que nos dé a todos, el hecho no se puede cambiar. Lo que Bob hizo fue peligroso e ilegal. Por dejarse llevar por su furia, puso en riesgo no solo su anonimato, sino el de toda su familia, y gente inocente pudo salir lastimada. De pura suerte no había nadie en ese pasillo, porque si no la historia sería otra. Que Bob se quede sin trabajo y sin el apoyo de la agencia tiene todo el sentido del mundo. ¿Es injusto? Sí. ¿Cruel? También, pero es coherente, y permite que podamos acompañar al personaje en esa injusticia. Incluso los buenos actos tienen consecuencias. Tenía que hacer algo. Sí, siempre que dices eso significa mes y medio de problemas para mí, Bob. Significa un dineral de los contribuyentes. Ay, yo sé. Hay que pagar para que no hablen en la compañía, hay que pagar las averías, deshacer memorias, reubicar a tu familia. Cada vez es más duro. Plata, 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 plata. Esto no puede seguir así, Bob. Así es como se construye un mundo donde cada acción personal tiene una repercusión, una causa y un efecto. Ahora bien, imaginemos que toda esta secuencia no sucediera y la película siguiera como si nada, aún con lo ocurrido, tal como sucede en Man of Steel. ¿Por qué creen que la gente se quejaría? ¿Por el enorme hueco argumental que arruina la construcción de la historia? ¿O por el jefe que fue lastimado? Ninguna cosa se relaciona con la otra. Lo mismo pasa acá, que la gente apunte las inconsistencias de esta escena no significa que están defendiendo al acosador sexual. ¿Qué carajo les pasa? No, en serio, ¿qué mierda tienen en la cabeza? ¿Qué clase de lógica mataneuronas es esta? Todos los casos anteriores me lo tomaba a pura joda, pero este es el único que verdaderamente me toca las pelotas. Es muy jodido acusar a alguien de algo tan grave solo por no compartir tu visión de una película. Banco que les guste Man of Steel y que la quieran defender, pero loco, hay códigos, hay límites. No pueden rebajarse a este tipo de cosas. Esto no es más que un nombre de paja, o como me gustaría nombrar, una carta comodín. Cuando una persona se siente acorralada en una discusión, sin nada con lo que refutar, tiene que sacarse este tipo de cosas amarillistas para dos cosas: desviar la atención y hacer quedar mal a su opositor. Por ejemplo, si leemos bien este comentario, en ningún momento se pone del lado del camionero ni tampoco lo defiende. Independientemente si está en lo correcto o no, solo se estaba limitando a criticar la escena. Pero ¿qué pasa? Como este mongoloide no tenía nada con que refutar, tuvo que sacarse la profundidad de su ano que el tipo está defendiendo a un acosador, para, de nuevo, desviar la atención y hacer quedar mal a su opositor. ¿No te da vergüenza, pibe? Pero no entiendes, men. El eulogio se puso a defender al camionero en su video. A ver, nenes, ¿cómo les explico esto? Lo que dijo el eulogio, lo dijo el eulogio. Si bien es cierto que en los últimos años hubo una gran proliferación de idiotas, el hecho de que ese barbudo establezca esa lista no les da derecho a sugerir que todos pertenecemos a esa misma clase de gente. Igual debo admitir que, en uno de estos casos, el que metió la pata fui yo. Obviamente mi intención nunca fue defender al acosador, sino responder a este gif todo meado que dice respeto. O sea, ¿respeto por qué? ¿Por qué Clark le mostraría respeto al camionero si después le va a dejar su vehículo como una obra de arte moderna? O peor aún, ¿por qué le mostraría respeto a un vato tan desagradable como este? Pero el comentario que dejé de destruir su fuente de trabajo estuvo de más, pequé imprudente y me dejé llevar por la bronca. Redacté mi respuesta para el culo, así que pido disculpas por ello. No obstante, si revisan el resto de la discusión, nunca me he rebajado a defender al camionero. Todo lo contrario, siempre reafirmé que debía pasar por un castigo medido que no pasara por terceros. Pero debo suponer que este tipo se llevó todas las materias a marzo y el profe lo pasó de año solo por lástima, porque es increíble cómo hasta el día de hoy sigue insistiendo con que soy un apologista a la violación. Boludo, es literal el meme Smiling Friends. Lo curioso es que fulanito, cada que me tiraba basura a escondidas, cuando le preguntaban el contexto, nunca se animaba a pasar un link o siquiera una captura. Y como no lo haría, si lo hiciera, la gente descubriría el mitómano de primera que en realidad es. Pero lo que me llama mucho la atención es que hagan este tipo de cosas para defender al Superman de Henry Cavill, que, si no se acuerdan bien, el arco principal por el que atraviesa en Batman v Superman es lidiar con la difamación, con el hecho de que la gente hable mierda falsa de vos, el cómo te acusan de ser una figura nefasta por algo que no existe. Y me impresiona que sus supuestos fans, con tal de defenderlo, se pongan a hacer algo que haría el Lex Luthor de Reddit. Y no es explotar el Capitolio ni crear un monstruo, sino crear una campaña de difamación, poner palabras en la boca de la gente y crear una imagen falsa para que el público desprecie a la persona que te cae mal. Esto me dio a entender que estos tipos tenían el potencial de ser Superman, pero se conformaron con imitar a Lex Luthor. En fin, fan de Superman no respetando los valores del personaje, parte 11.956. Excusa número 11. Clark se cambiaba de nombre y vivía como una leyenda urbana. Dejé este argumento al final porque me parece la idea más interesante y a la vez la más desperdiciada.
Vayamos primero con el cambio de identidad. Y la verdad es que sí. Clark, por cada pueblo que visitaba, se cambiaba de identidad para poder obrar sin tanto riesgo. Vivía como una especie de fantasma salvador. Y es un muy gran detalle que su nombre falso sea Joe, en honor a Joe Shuster, uno de los creadores de Superman. Es un buen punto y puede llegar a cerrar un par de cabos, pero estamos ignorando otro factor, uno mucho más importante, el factor mundo. Veamos su charla con Lois. Dejé que mi papá muriera porque confié en él. Porque él estaba convencido de que tenía que esperar. Que el mundo no estaba preparado. Como escucharon, el propio Clark reafirma que era el mundo el que no estaba listo. Y esto provoca más confusiones. ¿Por qué ahora sí, pero antes no? ¿Qué cambió en el mundo para que Clark ahora sí muestre sus poderes? Si el argumento es que Clark no puede impedir salvar vidas, con el caso del camión había 100 variables mucho menos escandalosas. Dime 20. Quitarle la llave, llamar a la policía, hacerle un bloqueo en el brazo, darle una piña suave, una cachetada suave, un cabezazo suave, una patada suave, un rodillazo suave, tirarle cerveza encima, tumbarlo contra la mesa, tumbarlo contra la pared, tumbarlo contra el techo, tumbarlo contra el mostrador, lanzarlo contra la ventana, noquearlo desde el cuello, arrastrarlo hacia la salida, freírle el motor con su visión de calor, desinflarle las ruedas con su dedo, rayarle la pintura a escondidas o romperle el vidrio. Go fuck yourself. Si Clark no salvó a su padre porque sabía que algo como eso podría provocar un escándalo, ¿por qué haría algo que podría provocar un escándalo? Es mezclar agua con aceite. Yo personalmente lo hubiera cambiado a dejé morir a mi padre porque confié en él, que debía esperar, porque aún no estaba listo para confrontar al mundo. Así se daría a entender mejor que el problema principal se debía a la falta de preparación de Clark, que aún no estaba en condiciones para tomar su camino. Pero con la frase original nos da a entender que era el mundo el que debía cambiar para que acepte mejor su llegada, lo cual deja el asunto bastante tibio. Clark, perdón que te lo diga así, pero el mundo jamás va a cambiar a menos que vos actúes. ¿O acaso ibas a esperar que la gente fuera más abierta a la vida alienígena? Y esto es algo que se le critica mucho a esta versión y a muchas otras más, que Superman se siente como un personaje pasivo y no reactivo. Es decir, no es él quien mueve la trama, sino que la trama lo mueve a él. Si bien es un argumento con sus bases, al mismo tiempo es uno con el que yo no comparto, puesto a que hay momentos clave en la trama donde la dirección de la historia depende de las decisiones de Clark. De ejemplo, tengo mi escena favorita de la película. Y lo de la leyenda urbana es una payasada. ¿Qué querés que te diga, chabón? Se olvida que una leyenda urbana funciona desde la ambigüedad, desde el terreno del misterio, de saber si pudo suceder o no. La escena de la petrolera funciona muy bien, y mejor en este término, porque la única demostración de un superhombre viene del testimonio de los trabajadores, que, pese a ser varios, no son suficientes para formular una prueba definitiva, y es una situación dada en una zona apartada, y no en la vía pública. Aparte, Henry Cavill con barba rodeado de fuego, dame 10 más. Con el camión, ¿cómo pueden decir que esto es solo una leyenda si Clark literalmente deja este revuelto de metal en plena entrada del bar? Esto ya no entra en un mito urbano, es una prueba de que hay algo más acechando por ahí, sea alienígena o no, sea Clark o no, el hecho no se oculta, hay algo caminando por el pueblo que no es humano. Cuando puse un comentario sobre esto en un post de Celery, este me respondió que es absurdo pensar que un hombre hizo esto, a pesar que mi tweet nunca lo negué, que la gente de ese pueblo pensará en alguna criatura legendaria como Pie Grande. Si bien es una buena conjetura, la película nunca me lo establece de esa manera. No existe ni la mención ni la comparativa con Pie Grande o algún semejante. Si se hubiera mostrado a los pueblerinos observando el camión destrozado y relacionándolo con una leyenda antigua, todos mis problemas serían inexistentes, pero de la nada, nada sale. Y ya que menciona a Pie Grande, ¿quieren saber por qué los grandes medios no se lo toman en serio? Por justamente la insuficiencia en las pruebas. Muchas de las fotos sacadas al Sasquatch resultaban ser trucadas, y el supuesto pelaje que encontraban terminaba perteneciendo a otro animal. Les voy a leer un fragmento del portal Infobae donde relata una supuesta prueba hallada de Pie Grande, protagonizada por Peter Brine, uno de los más grandes investigadores del Yeti americano, y dice: y allí, enganchado en la corteza, vio el mechón de pelo y pedazo de piel que esperaba le acercara un paso más a su obsesión, el propio Sasquatch. Byrne empaquetó la muestra y se la entregó al FBI. Él nunca escuchó respuesta de vuelta.
hasta un miércoles, cuando el buró lanzó sus archivos sobre Pie Grande de 4 décadas de antigüedad. Byrne no sabía entonces, pero el FBI tomó en serio su solicitud. Un hombre llamado Jay Conan Jr., director asistente de la División de Servicios Científicos del FBI, accedió a examinar el cabello y la piel, otorgando a Byrne una excepción especial a la política del departamento. El 24 de febrero de 1977 envió que el FBI había examinado la muestra. Se concluyó como resultado de esos exámenes que los pelos son de origen familiar de los ciervos. Con esas palabras, entregadas 40 años tarde, Conrad ató algunos cabos sueltos esperanzados en un arco desalentador. Como pueden ver, la supuesta prueba que confirmaba la presencia de Pie Grande acabó perteneciendo a un familiar del ciervo. La leyenda norteamericana mantiene un sustento verosímil que niega su existencia, o al menos la mantiene ambigua. Ahora, compárenlo con el camión. ¿Qué sustento verosímil pueden hallar en esto? ¿Lo hizo un oso? ¿Lo hizo un tornado? ¿Lo hizo la hacienda porque el camionero no pagaba sus impuestos? ¿Cómo carajo respaldás algo así? Luego Celery agrega que esas cosas pasan en todos lados y no se arma tanto escándalo. Insisto con que esto funcionaría mejor en un mundo post-metahumanos, donde este tipo de cosas más fantasiosas están algo más normalizadas. Y corrigiéndole el dato, no es que el Planet no haya publicado la noticia de Lois por ser algo irrelevante y absurdo. Lo que sucede en realidad es que el Pentágono metió la mano para impedir que la noticia se esparciera entre los civiles. Pero esto solo referido a la nave espacial despegando en la zona restringida. Del camión nadie dice ni pío. Y con Perry es igual. No es que no se tomara en serio las notas de Lois, eso solo era una tapadera. No le aceptaba nada porque él sabía que algo así podría provocar un pánico social. Es un gran detalle que, por desgracia, desgarra más huecos. Y es ridículo pensar que todos los reporteros y todos los diarios del mundo van a actuar como Lois y Perry. Ahí afuera existe gente en el periodismo que haría lo que fuese, por fama, dinero o por el solo acto de contar la verdad. Si quieres escribir un mundo que se sienta lo más parecido al nuestro, no se te puede escapar algo como esto. Si una reportera pudo seguir los pasos de Clark hasta identificar su casa, ¿qué impedía que alguien más lo hiciera? Clark podría escapar y cambiarse de nombre, pero no solo él corría riesgo, sino también su madre. Y no todos van a ser tan copados como la señorita Lane. Podría retenerla a alguna agencia gubernamental o privada hasta que les diga dónde se oculta la entidad alienígena. Digo, hicieron lo mismo con Lois cuando se enteraron que tuvo contacto con el alien. Así que no sería descabellado pensar que le harían lo mismo a la señora Kent. Todo este conjunto es un sinsentido. Pero vamos a aprovechar las ideas de Celery para formular un nuevo escenario, uno que pueda ser más funcional. El primer paso sería colocar un par de gotitas más de fantasía a este mundo realista, solo unas gotitas. Les explico con un ejemplo de otro mundo. En Kamen Rider Agito se nos presenta a Soichi, alias Agito, despertando sus poderes para confrontar a los Unknowns, los villanos de la serie. A esto se suma la policía, que cuenta con el armamento oportuno para poder confrontarlos, el proyecto G3. ¿Cómo y por qué sucedió esto? Bueno, antes de que la historia tomara camino, la humanidad ya se había enfrentado a una amenaza paranormal en el pasado, la llamada Tribu Gurongi, o las formas de vida no identificadas. Por medio del registro y estudio de aquellas batallas, pudieron crear la armadura definitiva para enfrentar estas amenazas. Este detalle, aparte de establecer una muy ambigua conexión con la serie anterior, Kamen Rider Kuga, nos sirve para informarnos algo importante. El mundo de Agito no es como el nuestro, es uno donde ya se ha aliado con enemigos sobrehumanos, cuyos poderes se escapan de nuestras habilidades. Algo así se pudo haber hecho en Man of Steel, establecer de alguna manera que antes de la revelación de Superman, o incluso mucho antes, ya existían estas criaturas mágicas y misteriosas, ocultas alrededor del mundo. Uno podría decirme, ¿pero esto no le quitaría lo especial a Clark? Y mira, no exactamente. En la ficción existe un término llamado personaje catalizador, y se trata de un individuo especial cuya sola aparición altera el status quo de la historia de manera significativa y permanente. Por ejemplo, Dragon Ball ya era una historia de fantasía desde sus inicios, pero cuando Raditz aterriza en la Tierra, literal provoca una expansión agresiva. Nuevas especies, nuevos planetas, nuevas formas de ver a ciertos personajes, nuevas escalas de poder y un universo más grande por el que explorar. Y lo mismo pasa en Agito. La humanidad pasa a enfrentarse a una tribu antigua de psicópatas, a los literales apóstoles de Dios y al mismísimo Dios.
Joder, esta serie es asombrosa. Por favor que no la caguen en su película. En el mundo de Man of Steel podría ser inquietante que existieran este tipo de criaturas alrededor del mundo, pero que entre nosotros exista un ser de otro planeta cuyas habilidades van más allá de las nuestras, duplica aún más la apuesta. Literal pone a prueba el conocimiento que tengamos en nuestro universo. Y ojo, tampoco pidió que nos echen todo el lore de una, fue eso lo que medio arruinó la secuela. De hecho, en Agito, la existencia de Kuga y los Gurongi se limitan a unas contadas menciones, y al existir de G3, así que veamos el siguiente escenario. Supongamos que un noticiero popular se enterase del incidente del camión por culpa de la histeria colectiva surgida en aquel pueblo, y decidieran ir para reportar la noticia. El asunto me tenía realmente intrigado, así que salí a investigar. Veríamos entrevistas a distintos civiles que captaron el camión. Algunos sugieren a un ovni, otros a un fantasma, otros a una bestia mítica de la rural, y hasta algunos estando tan despavoridos por lo que están viendo que prefieren ignorar cualquier tipo de sentido y vivir en la ignorancia. Y para complementar la información, el reportero menciona los otros casos sobrenaturales reportados alrededor del mundo, cuya presencia aún sigue en el misterio, como el de una criatura pantanosa habitada en los lagos de Luisiana, o el de un gigante pálido y moribundo caminando por las alcantarillas de Gotham City. Y con esto podríamos sumar, además, una escena con Clark presenciando las noticias de otro lugar, una enorme carga de conciencia, porque pese a que el camionero sí se merecía un castigo, esta no era la forma. Por dejarse llevar por su ira, ha corrompido la paz de un poblado. La gente ha expresado su miedo por lo que es capaz de hacer, y personas inocentes deberán pagar por sus platos rotos. Esta es otra más de las pruebas sobre que tiene que ser más cuidadoso. Esto es un simple borrador, le falta más desarrollo y hasta puede contar con sus propios errores. Estoy lejos de sentirme un profesional, pero si aún así creen que no puedo quejarme de estos errores, honestamente me chupa bien la pija. Soy un consumidor y como tal tengo derecho a mostrar mi inconformidad ante lo que no me funciona. Creo que no puedo criticar este guión solo por ser escrito por Christopher Nolan, tiene una palabra, falacia de autoridad. Nada distinto a la gente que cree que no puedes criticar Superman 2025 solo porque le gustó a Grant Morrison. Ya estoy cansado de esto. Quiero hacer algo útil con mi vida. El cultivo, alimentar a las personas, ¿eso no es útil? Yo no dije eso. Nuestra familia ha cultivado por 5 generaciones, Clark. Y acá, damitas, es donde casi se arruina el personaje de Jonathan. No acá y tampoco acá. Aquí es donde el Park Kent termina perdiendo sus fuerzas. Si recordamos con anterioridad, Jonathan, a pesar de sus dudas y cierto extremismo, amaba a su hijo, y lo último que querría sería sofocarlo u obligarlo a hacer algo que no es. Él sabía que algún día Clark debía partir de su casa para encontrar su destino, pero la película se olvida de eso y convierte a Jonathan en el típico padre tradicionalista que quiere que su hijo se encargue del negocio familiar, aun si él no lo desea. Y a mí no me molesta este tropo, muchas veces se ha logrado de forma excelente, pero acá se siente como un estorbo en lugar de un aporte. Si sabes que tu hijo se va a tener que ir algún día para tomar su camino, ¿por qué callampa querrías retenerlo en tu granero? Y ya veo a alguien decirme que no entendí la escena, y es todo lo opuesto. Jonathan está intentando enseñarle a Clark de que hay otras maneras de ayudar a las personas que solo usando sus poderes, para el caso, el campo y la cosecha de alimentos. Es una idea genial, pero con un grave problema. El diálogo está muy mal colocado, no es fiel con lo que me quieren contar. Las acciones hablan más que las palabras, pero el texto tampoco se debe descuidar. Pone a un personaje decir una frase incorrecta y lo puedes arruinar para toda su vida. Y esto en retrospectiva hace que la escena del bar sea todavía más estúpida. Esta era la oportunidad perfecta para que Clark demuestre que es más que sus poderes, que puede resolver estos problemas con una persona ordinaria, que puede tener el control de sus... ¡No! Mejor sigamos antes de que me dé un coma diabético. Alguno dirá, las personas con el paso de los años cambian de mentalidad. Y les digo que sí, pero hay un tema. Esto es una película, una pieza de ficción. Una ficción, para que funcione, necesita regirse desde una lógica interna. Si en una escena me decís que algo es naranja, la siguiente no me puedes decir que es manzana. Claro, al menos que construyas un camino. Y también existe el argumento de que Clark para ese entonces era muy joven todavía y no podía tomar aún esa responsabilidad. Y yo les pregunto, de la forma más honesta posible, ¿ven alguna diferencia entre estos dos? En serio, el tipo tiene cara de que puede orgasmear a 6 tipas en 10 minutos y romper el muro con un latigazo de su pene. Y sí, en Spider-Man 1 también teníamos adultos interpretando adolescentes, y también es una fuente de memes, pero ahí funcionaba mucho mejor por 3 sencillas razones. Primero, que la trilogía de Sam Raimi abrazaba mucho más el ridículo y la cursilería de los cómics. Segundo, Francia. Tercero, que el performance se siente mucho mejor desarrollado. Tenemos diálogos, vestimenta y actitudes que señalan que estos tipos son adolescentes.
Incluso hasta el punto que Sam Raimi y su equipo enviaban cámaras a distintas escuelas de la época para saber cómo se comportaban y se vestían los adolescentes. Un saludo a Amy Bass por proporcionar este dato. En cambio acá no hay casi nada que me diga que este es un Clark más adolescente, que supuestamente debería estar entre sus 18 y 17. Porque, adivinen qué, tener problemas con tus padres y cuestionar tu futuro no es algo único en adolescentes. We've talked about this, Clark. You can't be running around playing masked vigilante. But they were stealing. I understand that, but we've got rules in this family. Those were Dad's rules. And he's not here anymore. That doesn't mean you get to ignore everything he taught you. It's been a year. Y para el caso, arruina el simbolismo que se estaba cosechando. La película juega con este debate entre el destino y el libre albedrío, con ambos padres representando las dos caras del conflicto. Tenemos al padre biológico, que ya determinaba que su hijo se iba a convertir en un dios cuando aún estaba en la cuna, y al padre adoptivo, que no quiere obligarlo a tomar un sendero predeterminado, sino que construya el suyo con sus propias acciones. Pero esta escena manda al demonio esto porque los Kent son granjeros, te guste o no. Sin embargo, si escucharon bien, mencioné que acá es donde casi se arruina el personaje de Jonathan, porque para nuestra fortuna, el señor Kent consigue retornar a la grandeza en su último acto. Que sí, podemos discutir todo lo que quieran si funciona o no, si es chistosa o no, pero el solo hecho de que el tipo esté dispuesto a dar su vida para proteger a su hijo del hostigamiento global no le suma 100, le suma 1000 puntos como padre. Por eso, aun con mis problemas vigentes, como que la actuación de Kevin Costner a veces deja bastante que desear, me es imposible verlo como un mal personaje, y muchísimo menos como un mal padre. Ya para redondear las cosas, el verdadero problema de la secuencia es que se siente muy traicionera, ajena a todo lo que la película me está tratando de proponer. Se supone que este es un mundo realista y sensible, pero Clark puede moler un camión con su fuerza y a la gente le va a chupar un huevo. Se supone que Clark solo puede mostrar sus poderes cuando estuviera listo, pero para este momento no sabía ni quién era ni de dónde venía. Se supone que Clark es un buen samaritano, pero es capaz de dejar que la ira lo ciegue sin pensar en las ruinas que otros tendrán que limpiar. Tú me dirás que no importa porque al final nadie lo descubrió, y ese es el punto, el guión es cobarde. La película tiene que forzar las situaciones para dejar bien parado a Clark. Oportunamente nadie vio nada, ni escuchó nada, ni sonó ni una alarma, nadie en el pueblo armó escándalo por esto, ni ninguna autoridad fue presentada en el incidente. Entiendo que esto es una película de superhéroes, con alienígenas y hombres con capa, pero entonces, ¿por qué insisten con el enfoque realista si no lo van a respetar? A todos nos gusta ver a Superman dándole su merecido a los malandros, pero no es el qué, sino el cómo. Superman y Lois tienen una escena con la misma estructura, pero ¿saben por qué nadie se quejaba? Porque había una mejor organización. Clark hizo lo posible para que el asunto no se le fuera por las manos. No afectó a la cafetería ni a sus empleados. Su bronca estaba clavada solamente en este criminal, que sea de paso es mucho más agradable que el camionero. Era un trabajo para Clark Kent y no para Superman. Y fíjate que, aún conteniéndose en partirle los huesos, igual esta acción tendría consecuencias a futuro. Nos enseña que este suceso, con un par de ajustes, pudo llegar a ser muy bueno. Pero esto es lo que tenemos. Las escenas con Jonathan, el 5 de Asada, la batalla de Metrópolis o la muerte de Zod son todos momentos con algo criticable, pero cada una tiene aunque sea algo por donde defenderse y beneficiar. A esta no le puedo sacar nada. Todo intento que veo de querer justificarla la terminan dejando peor. Y ojo, no arruina la película. Man of Steel me sigue pareciendo buena, recomendable para cualquiera que quiera ver más de Superman. Pero reitero, se siente como una piedra dentro de un riñón, el riñón del cuerpo de un ser celestial. Por eso, a no ser que alguien pueda venir con un argumento mejor, la secuencia del bar queda coronada como la peor escena de Man of Steel. Yo diría que fue todo por el momento. Sintonicen la próxima semana porque vamos a hablar de un aspecto relacionado a los fanáticos de esta película. Sé que les va a interesar. Si estás interesado en descubrir a un gran villano subestimado por los memes del internet, aquí te dejo mi video hablando del Thanos de los cómics. Yo soy Groovy Machine y nos seguimos comunicando.